casa del Señor, compartiendo su palabra y también con la gran bendición que nos da de poder alabarlo. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por este día especial. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú perdones todos nuestros pecados, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes de tal manera que tú hagas de nosotros las personas que tú quieres que nosotros seamos. Agranda nuestra fe, Señor, permite que crezca y que nosotros, Dios, dejemos que tú guíes de nuestra mano cada paso que debamos dar en este mundo. Te pedimos que seas en especial con esta congregación, Señor. Te pedimos que traigas bendición sobre cada uno de nosotros, que nos libres de todo mal. Te pedimos muy en especial por nuestro pastor, cuídale, guíale y permite que él y su esposa pronto puedan estar de regreso con bien, Señor. Por amor de Jesús, amén. Amén. Vamos a comenzar, vamos a invitar al grupo de alabanza que venga acá al frente. Hermanos, buenos días. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar un poquito en la mañana, en la clase de la mañana. Bienvenidos a los que no pudieron estar. Vamos a estar cantando esta mañana varias canciones, pero las dos primeras es Nuestro Dios y Canta. Entonces, nos ponemos de pie por favor y vamos a empezar con la alabanza del Maestro Señor. Perdón por eso.
siguiente canción que estaremos cantando el día de hoy es una canción muy linda, se llama Canta, es una canción relativamente nueva y habla de todo lo que respire, alabe a Dios. Entonces, todos nosotros respiramos, hay muchos animales que respiran, hay muchos otros seres alrededor de nosotros que también respiran. Y se me hace muy gracioso que cuando uno miraba el nombre de Dios, como tal, las siglas, no tiene ninguna vocal. Y cuando uno mira las palabras que no tienen vocales, uno dice, bueno, ¿qué sonido tienen? Tienen varias consonantes por ahí, pero no suena nada. Y justamente el sonido que hacen es el sonido cuando uno respira. Todo lo que respira, alabe a Dios. Así que cada vez que nosotros respiramos, inconscientemente estamos diciendo el nombre de Dios, así que cantemos esta canción. Precioso signo, ¿verdad? Qué alabanza más bonito. Todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 51. Aparece en la página 572. Salmo número 51. Oración de un pecador arrepentido. Es el título de
de este maravilloso voy a leer yo un versículo y la congregación leerá el siguiente versículo. Dice así la palabra de Dios, Salmo número 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho mal delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando buscas. Yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en tus secretos me haces conocer la sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se reconcilien los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con mi espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios de mi salvación, entonces yo encontraré gozo y justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú me deleitas en sacrificio de los contrarios y yo Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón constrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. haz bien con tu obediencia a Sion, y edifica tu nombre de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Y dice la palabra de Dios, purifícame, Señor, versículo número 7, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña que debemos venir delante de ti en arrepentimiento, en fe y en obediencia cada día, Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados como el salmista y pedir que tú nos limpies con hisopo, Señor, que nos purifiques para ser las personas que tú quieres que seamos, para agradarte, Dios, para poder tener el fruto del Espíritu, Dios, de este lado del cielo, Padre, para ser instrumentos tuyos de justicia en medio de este mundo de tinieblas que no te ha conocido. Pedimos perdón por nuestros pecados. Agradecemos nuevamente por la congregación, Señor. Rogamos por el pastor, por su esposa Gladys. Permite que puedan seguir disfrutando de este viaje y que puedan regresar con bien próximamente, amado Dios. Rogamos también por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Protégenos, límpianos de todo mal. Libéranos, Señor, de todo enemigo, de toda mala influencia, Señor. Haznos invisibles ante las fuerzas de maldad, Señor. Y cúbrenos, Padre, por favor. Cúbrenos con tu espíritu y con tu bendición, Señor. Que nuestra fe pueda crecer, Padre nuestro. Abre los caminos, Dios. Rompe cualquier cadena, cualquier impedimento que pueda traer bendición y cuidado sobre nosotros, Señor. Que nuestra confianza esté en ti, Padre. Lo que es imposible para los hombres, nosotros sabemos que es posible para ti. Y por eso particularmente pedimos por cada uno de nosotros, Dios, para que tengas piedad de nosotros y para que nos bendigas, Señor, y traigas a nuestra vida, Dios, lo que tú tienes determinado. Ayúdanos en el resto del culto, en especial con las alabanzas y también, Señor, con la predicación, que tu palabra sea expuesta, Dios,
según tu voluntad y que sea guiada por tu Espíritu. En este momento también ponemos a cada uno de los enfermos en tus manos. Tú conoces cada uno de sus nombres, Señor, para que tú les cuides, tú les reconfortes. Los que te conocen, Dios, que se sientan en paz, y los que no te conocen, que te puedan conocer. Nuestro deseo es que puedan ser sanados, Padre. En especial queremos pedirte por el hermano Ezequiel, que se encuentra ahora en Perú en una actividad evangelística. Nos comprometimos en orar por él, lo hicimos la semana pasada, lo hemos hecho durante la semana y ahora lo ponemos en tus manos también, para que tú le cuides, para que tú le guíes, Señor, y para que él pueda disfrutar la bendición de proclamar tus virtudes. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos alabando a nuestro Señor. Hermanos, hace un ratito en la clase estábamos conversando con los hermanos nuevos que llegaron y bueno, con los hermanos que ya estaban ahí. Y algo que se me hizo muy gracioso es que bueno, los hermanos nuevos que llegaron pasaron por el pueblo donde yo nací. Entonces eso se me hizo muy loco, una coincidencia muy grande. Pero al mismo tiempo, claro, muy curioso, pero al mismo tiempo la canción que ya teníamos programada para ahora es una canción que se llama Sendas Dios hará. Entonces, es muy interesante que en esta congregación aquí mismo hay personas de México, vemos personas de Cuba, hay personas de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, y tenemos hermanos de Venezuela también que a veces nos acompañan, y tenemos varias personas de diferentes nacionalidades, y todos estamos aquí en una misma ciudad. De alguna forma u otra llegamos a la misma iglesia, de alguna forma u otra estamos en el mismo lugar de trabajo. Las personas que normalmente están alrededor de nosotros son de diferentes nacionalidades, y no es nada por casualidad, nada de casualidad. No es casualidad de que tú y yo estemos aquí hoy, no es casualidad de que estemos respirando, no es casualidad de que conozcamos otras personas de otros lados. Y cada una de esas personas es una oportunidad que Dios nos da para hablarles de su palabra y para traerlos a su gloria. Entonces, esta canción es un himno muy bonito, Sendas Dios hará. Espero que la disfruten y espero que Dios la disfrute también. Cantemos todos juntos. Que no hay, Él obra en
donde no hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará, donde no lo hay. Amén. Muy bonita canción. Los niños pasan con Mayelín a la hermana Mayelín a la clase. En la mañana de hoy vamos a estar estudiando el Salmo 23 y hemos puesto por título a nuestra meditación la palabra de Dios: el Señor es mi pastor. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo 23. Yo lo voy a tener aquí en pantalla, lo pueden leer si quieren de acá directamente. Salmo 23. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. En esta hora ayúdanos a poderla entender. Háblanos a través de tu Espíritu y suple todas nuestras insuficiencias humanas conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la noche de octubre de 1917, un barco de pasajeros comenzó a hundirse en el medio del océano Atlántico, gracias a la acción de una terrible tormenta. En tercera clase del barco viajaba un joven llamado Antonio Russo. Solamente tenía 28 años, era un hombre viudo, y viajaba con su pequeña hija llamada María, que solamente tenía 5 años. Al ver este hombre que el barco se inundaba, se llenaba completamente de agua, tomó una decisión realmente extrema, una decisión difícil, pero una decisión importante. Observó a lo lejos y vio que había una escotilla abierta en el barco. Se asomó por ella y vio luces de barcos rescatistas que venían. Entonces tomó a su hija de la mano y la lanzó en dirección a esos barcos en medio de la noche oscura y helada en aquel terrible contexto. Mientras la niña caía del barco, gritaba y decía: ¡Papá, papá! Desesperada, incluso llamaba a su mamá que había fallecido. ¡Mamá, mamá, ayúdame! Pero su papá gritaba más y decía: María, nada hacia los barcos, ya están llegando. Antonio Russo sabía que él no le quedaban oportunidades. Sin embargo, su hija tenía una oportunidad y por eso se sacrificó por ella. Minutos más tarde murió él, porque 7 minutos después el barco se hundió. Y murieron también muchos pasajeros, pero su hija fue rescatada. Su hija fue rescatada del agua helada. Fue llevada a un orfanato en Nueva York. Allí ella se crió. Ella no pudo entender lo que estaba sucediendo. No entendía por qué tenía que vivir eso. Pensó por mucho tiempo que su papá la había abandonado, que quería matarla. 25 años de su vida tuvo esa idea en su mente. Mi padre me quiso matar, mi padre me abandonó. Fue hasta que cumplió 30 años cuando un investigador halló el registro del naufragio. Y por supuesto el nombre de su padre dentro de la lista de los muertos.
Solo entonces María comprendió la verdad. Su padre no la había abandonado, no la había lanzado a la muerte, la había lanzado a la vida. Sacrificó su propia existencia para salvarla a ella. María formó una hermosa familia. María tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos, 19 descendientes. Gracias a aquella noche de sacrificio y de amor por parte de su padre. Al final de sus días, María recordaba y decía lo siguiente, literalmente lo voy a leer. Pensé que mi padre me estaba matando. No entendía que me estaba salvando. Cada momento feliz de mi vida existe porque Él se ofreció en mi lugar. Palabras conmovedoras. Esta mujer vivió alrededor de 90 años. Murió en el 2002. Esta es una historia que ilustra el amor incondicional que nuestro pastor, el Señor, ha mostrado para con nosotros. Muchas veces en medio de las tormentas de la vida nosotros no podemos entender los caminos de Dios. Porque muchas veces nos sentimos asustados, nos sentimos golpeados, incluso lanzados al vacío como esta niña. Nos sentimos desesperados, nos sentimos incluso deprimidos, consternados. Creemos que Dios nos ha abandonado, pero ignoramos que Dios está obrando en nuestra vida, no para destruirnos, sino para rescatarnos y lanzarnos a la vida como este padre lanzó a su hija. El Salmo 23 nos enseña cómo Jehová es nuestro pastor. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado de la mañana de hoy. Dios es nuestro proveedor. El Señor es nuestro pastor, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor. Dice el versículo 1 del Salmo número 23, que es nuestro texto base. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dicho en otras palabras, tenemos todo lo que necesitamos, no todo lo que nosotros queremos o anhelamos, sino todo lo que nosotros necesitamos porque Dios es nuestro pastor. En la cultura bíblica, el pastor era quien velaba por las ovejas, era quien la cuidaba, quien la alimentaba, quien la sostenía, incluso quien la guiaba por las sendas correctas para evitar que los demás animales vinieran y las devoraran, para que las ovejas pudieran desarrollarse y pudieran cumplir con su objetivo, que era ofrecer carne, ofrecer leche, ofrecer también lana, ¿cómo? Piel para vestidos y para muchas otras cosas, correcto. Muchas gracias, así mismo es. Dios conoce nuestras necesidades individuales, lo que realmente nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Porque Dios no mira lo que nosotros miramos. Si Dios fuera como nosotros, entonces sería un caos todo. Pero menos mal que Dios no es como nosotros. Él mira nuestra necesidad y se compromete en sostenernos. A veces no tenemos las cosas porque no las pedimos y a veces pedimos y pedimos mal y menos vamos a tener las cosas. Pero Dios siempre nos da una respuesta. La respuesta puede ser inmediata, puede ser mediata, puede ser tardía, la respuesta puede ser positiva, puede ser negativa, pero nosotros recibimos una respuesta que es conforme a su voluntad, lo cual es agradable y es perfecto. Nosotros no lo podemos entender. Sin embargo, Dios que ve por nosotros nos da lo mejor, porque es nuestro pastor. Como cuando usted tiene a su niño pequeño. A veces el niño pequeño llora, grita, patalea, forma un berrinche porque quiere algo, pero usted, que conoce lo que le conviene, o espera para dárselo, o simplemente no se lo da, y le da lo que realmente necesita. Esto de que Dios nos provee y que Dios se compromete en darnos todas las cosas, no significa que Dios va a cumplir con todos nuestros caprichos. Significa que Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. El propósito por el cual nosotros existimos es para darle gloria a Dios. No podemos olvidarnos de eso. No es para satisfacer nuestros deseos, como el mundo enseña.
El propósito de nuestra existencia es amar a Dios y darle gloria a Él por siempre. Mientras tanto, Dios promete bendecirnos y promete que nosotros podamos disfrutar de las cosas disfrutables que Él ha creado en el marco de su voluntad. Así hizo con Adán y con Eva. Así ha hecho con nosotros. Por eso tenemos familia, por eso tenemos papilas gustativas alrededor de 8.000 o 10.000 para poder disfrutar de todos los elementos de la creación. Por eso tenemos ojos, tenemos oídos para escuchar la música, para ver, ¿verdad? Por eso tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, pero todo para que se utilice en el marco que Dios ha establecido, porque es como nos conviene a nosotros. David llama a Dios como su pastor y reconoce que la verdadera riqueza del creyente no está en la abundancia material, sino en la suficiencia de Dios. Es importante que nosotros sepamos, porque esto no es lo que predica el mundo. No es incluso lo que predican algunas denominaciones. No. David reconocía que la verdadera riqueza del creyente no está en la abundancia material. No está en las cosas que poseemos. Y no es malo tener cosas de este mundo. Pero no debe estar nuestro foco puesto en eso. Nuestro foco debe estar puesto ¿en qué? En la suficiencia de Dios. En la suficiencia de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Es Dios tu pastor? ¿Tú te has preguntado alguna vez, ¿es Dios mi pastor? ¿Es ese el que me guía, el que me cuida, el que me sostiene? ¿Al cual yo obedezco? ¿Al cual yo me someto? Sí, es verdad que tengo dificultades, es verdad que tengo depresiones, es verdad que tengo problemas, pero yo me aferro a Él. ¿Es Él mi pastor? ¿Es al que tú idolatras, al que tú adoras? ¿O tú adoras a los hombres de este mundo, a los gobernantes, a las riquezas? A las cosas que de alguna manera te pueden dar algunos segundos, algunos minutos de autocomplacencia, ¿verdad? ¿A quién adoras tú? ¿Te gustaría que Dios fuera tu pastor? Si no lo es aún. ¿Te gustaría que Dios viniera y controlara tu vida, te guiara, te cuidara? Dice la Biblia que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es que en medio del desierto, o no vamos a ir al desierto, aquí mismo en la ciudad de Memphis, ahora estamos viviendo calores extremos. El otro día teníamos más de 100 grados Fahrenheit. Sensación térmica, yo tenía alrededor de 103 grados Fahrenheit. Seco, un calor seco, tremendo. Salía uno a la calle y aquello era terrible, como si tuviera un horno. Qué bueno es que en medio del calor extremo uno esté bajo la sombra, que lo proteja. Cuando uno se pone debajo, en un contexto así de una sombra, de un árbol frondoso, ¿verdad? Que el viento, el poco viento que hay, impacta sobre él, eso nos da oxígeno, eso nos da frescor, eso nos da un sentimiento de complacencia. Dice la Biblia que el que habita al abrigo de Dios, que es el árbol frondoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso dice ese dicho popular, el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Así que es muy bueno que nosotros habitemos al abrigo de Dios. La pregunta es, ¿te gustaría que Dios fuera tu pastor? Amén. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe y obediencia. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe y obediencia, y Jehová será tu pastor. Miren lo que dice la Biblia. Jesús dice, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo vimos en la clase de esta mañana. Cambia de dirección tu vida. No sigas pensando como este mundo te ha enseñado a pensar. No te engañes. Cambia completamente. No seas impío. La palabra impío significa el que se desvía. Cambia de esa dirección y agarra esta otra dirección, que es el camino de Dios. Y cree en Cristo como la única forma de salvarte y suficiente para salvarte. Cristo no es la última oportunidad. No, Cristo es la única y suficiente oportunidad para salvarte. Imagínate que estás en el medio del mar, como esta niña María, que te está ahogando y que te encuentras una tabla. Y que te agarras a esa tabla porque dices, bueno, esta es mi tabla de salvación, la única. A lo mejor me puedo salvar. No. La Biblia dice que creer es creer que no solamente es la única forma para salvarnos, sino que es la única suficiente forma. Si nos agarramos de la tabla, vamos a salvarnos.
Porque la tabla va a flotar y no va a dejar que nosotros nos hundamos en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo vino a este mundo, Dios hecho hombre, ¿verdad? Y pagó con su sacrificio en una cruz el pecado tuyo y mío. Se puso en el lugar tuyo y mío. Tú y yo teníamos una deuda y las deudas hay que pagarlas. Más tarde o más temprano hay que pagarlas. Cristo pagó la deuda, porque tú y yo somos insuficientes para pagar esa deuda. No tenemos con qué pagarla. No existe nadie sobre la faz de la tierra que pueda pagar la deuda del pecado. Hoy en día, hace 2 o 3 días fue el lanzamiento de una de las empresas más espectaculares a bolsa. Y esto convirtió al dueño de esta empresa en la persona más millonario del mundo. Con todo ese dinero nadie puede pagar la deuda del pecado. La Biblia enseña que Cristo en la cruz pagó con su sangre esa deuda. Murió, resucitó y ahora está en la presencia de Dios como nuestro abogado, presentando nuestra causa. Sí, yo sé que Él es pecador, pero yo morí por Él y Él creyó en mí. Y mi sangre es suficiente para comprar su deuda y pagarla. Eso es creer en el Evangelio. Al que a mí viene, dice Jesús, ¿qué dice? No le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Podemos repetir todo este texto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Cristo, ven en el arrepentimiento, en fe y obediencia para que sea tu pastor. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más extraordinaria! Cuando el Señor es nuestro pastor, aprendemos a descansar en su cuidado y confiar en que nada esencial nos faltará. Fíjate, no es que no nos van a faltar nuestros caprichos, no, es que nada esencial nos faltará, lo que nosotros necesitamos. No cambies tu vida, no cambies tu futuro en el reino celestial, no cambies tu presencia, tu presente de este lado del cielo, por un poco de adrenalina, o que se libere un poco de catecolaminas, ¿verdad? O que tengas emociones. No cambies eso. Simplemente enfócate en lo más importante, que es confiar en tu Creador. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 33. Dice el propio Jesús, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? En otras palabras, Jesús está diciendo, no te preocupes, no te atormentes, bástate a cada día su propio afán, bástate en mi gracia, dice, que se perfecciona en tu debilidad. No te preocupes tanto, porque ciertamente los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios como su pastor. Pero tú tienes a Dios como tu pastor, como tu proveedor, como tu sustentador, como el que te protege, como el que te alimenta y te da lo que tú necesitas. No seas como ellos, pero vuestro Padre Celestial sabe, lo puse en mayúscula, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios lo sabe, porque Dios es omnisciente. Dios tiene la capacidad de conocer todas las cosas, lo que tú y yo no conocemos. Y miren qué bonito el verso número 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando yo estudiaba este pasaje, yo estaba sentado en la terraza de mi casa viendo los árboles, y el Señor me decía, me hablaba y me decía, que tu balanza siempre esté inclinada hacia las cosas espirituales. Porque vivimos de este lado del cielo, tenemos compromisos, hay que pagar impuestos, hay que pagar renta, hay que pagar una serie de cosas, ¿verdad? Que son obligatorias y hay que hacerlo, porque es parte de nuestra responsabilidad. El propio Jesús dijo, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos afanamos tanto con las cosas de este lado del cielo, que son cosas corruptibles. Usted agarra el mejor carro que sea, lo pone a la intemperie y se va a destruir. El mejor barco, la mejor comida, lo que sea. Dice la Biblia que toda gloria de hombre es como flor de la hierba en la mañana. Hay cosas más hermosas que la flor. Pedrito, que es experto en eso, que nos pueda decir. Hay cosas más hermosas que la flor. Cuando uno ve la flor,
Cuando uno ve un campo de flores, uno ve la maravilla, la creación de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La propia creación habla de la grandeza de Dios y las flores hablan de la grandeza de Dios porque es parte de la creación de Dios. Y dice la Biblia que toda gloria de hombre es como la flor de la hierba. A pesar de la gloria que tiene la flor, dice que en la mañana es en la tarde la muerte. Toda cosa de este lado del cielo es corruptible. Por eso Jesús está diciendo, busca primero el reino de Dios. Mira, lee la Biblia. No, yo no creo. Léela, porque la palabra de Dios tiene poder. Más poder que cualquier medicina, que cualquier psicólogo. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Acuérdense de aquel hombre publicano, lo hablábamos en la clase. Se sentía miserable delante de Dios. Igual que tú y que yo. Un hombre sometido a depresiones, a presiones, a un constante tomar decisiones, a problemas, a pecados, a la carne débil que nos lleva a hacer las cosas que no le agradan a Dios y que después vienen como una carga sobre nosotros. Pero aquel hombre se arrodilló, se golpeó el pecho y dijo, Señor, sé propicio conmigo que soy un pecador. Yo me aferro a ti, yo me agarro de ti. Yo no soy bueno, pero tú sí eres bueno y yo me agarro de ti. Y eso le agrada a Dios, porque acabamos de leer en el Salmo 51 que Dios se complace con el corazón contrito y humillado. Se complace con eso. Busca primero el reino de Dios, que en nuestra balanza esté el reino de Dios. Lee la Biblia, conversa con Dios, habla sin cesar, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Conversa con Dios. No tienes que estar arrodillado, no tienes que estar en una posición, una postura con los ojos cerrados. Conversa con Dios como conversamos tú y yo todo el tiempo. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué tú crees que dice tu palabra? ¿Cómo tú te comportaste? Porque la Biblia es nuestro manual de fe y práctica, están todas las respuestas ahí. Ven a la iglesia. Tenemos la bendición de poder congregarnos. Hay muchos países que no lo pueden hacer. Busca para que veas cómo hay países que tienen prohibido congregarse. Egipto, muchísimos países pudiéramos mencionar. Tenemos la bendición de congregarnos. Ven al estudio bíblico, si no puedes estar presencial, cuando puedas, conéctate. Si no puedes participar en todo, ven a lo que puedas. Pero no dejes de leer tu Biblia todos los días. Varias veces en el día, grábate los textos en la palabra. Eso va a inclinar la balanza a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que todas las demás cosas serán añadidas porque Dios proveerá, dice el apóstol Pablo, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús enseña que Dios conoce nuestras necesidades y se encarga de ellas cuando buscamos primeramente su reino. Filipenses capítulo 4, versículo 19 es un texto que a mí me gusta mucho, me encanta. Dice, mi Dios pues suplirá. La palabra suplir significa que Dios va a ofrecer, que Dios nos va a dar todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que ya hemos repetido este texto por lo menos 3 veces en la mañana de hoy. Mi Dios, mi pastor, está diciendo el apóstol Pablo. Ayer yo estaba viendo un documental muy interesante de un pastor mexicano que visitó en Roma la prisión donde estuvo los últimos días el apóstol Pablo. Y ahí él mencionaba una serie de textos, entre estos él mencionaba este texto. Tremendo, la emoción que él sentía, la confianza que tenía el apóstol Pablo en el Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que esperar en el Señor. No nos desesperemos. No tomemos las almas en nuestras manos. Pongamos todo en las manos de Dios. Acuérdate que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que esperar en el Señor. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, Pablo afirma que la provisión divina proviene de los recursos infinitos de Dios y no de nuestras capacidades. Viene de la mano de Dios y no de nosotros. Hasta ahora, ¿qué hemos podido ver? Bueno, que Dios es nuestro proveedor.
Dios es nuestro proveedor. Cuando reconocemos a Dios como nuestro pastor, dejamos de vivir dominados por la ansiedad y aprendemos a confiar en su provisión fiel. Mire, esta declaración es para mí y para ustedes y para los que nos están viendo. Necesitamos confiar en la provisión fiel de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado de la mañana de hoy. Dios es nuestro guía y descanso. Dios no solamente es nuestro proveedor, también es nuestro guía y descanso. Versículo número 2 al versículo número 3. Dice el versículo número 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y este versículo a mí me emociona. Porque en el contexto bíblico las ovejas no podían descansar si no estaban en un lugar tranquilo. En un lugar seguro, en un lugar de reposo, en un lugar de restauración. De la misma manera nosotros no podemos vivir bien si no estamos en paz y en armonía y en tranquilidad. ¿A quién le gusta vivir en la locura y vivir amenazado y vivir estresado y vivir preocupado, aunque tenga lo que tenga? Dice la Biblia que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Dice el libro de Proverbios. Es mejor tener poquito, pero en paz, que tener todas las cosas en la vida, ¿verdad? Y vivir un desastre en la vida. Y esto es una cosa que se repite con mucha frecuencia. A veces personas allegadas a nosotros vemos que ocurre en los hogares. A veces somos también nosotros partícipes de esto, aún siendo cristianos. A veces vemos a los países que se pelean entre sí. A veces vemos a los amigos que se pelean entre sí. Los compañeros de trabajo, los vecinos. Es una locura. Pero Dios provee paz para sus hijos. Si es nuestro pastor. Dice que en lugares de delicados pastos, ahí nos hará descansar. En medio de la tormenta. Fíjate, no es que en medio de este mundo desordenado Dios nos va a llevar a un lugar aparte donde no va a haber problemas ni nada. No es lo que está diciendo la Biblia. Porque Cristo dice, Padre, yo no quiero que tú los quites del mundo. Y el mundo es la candela, el mundo es lo que estamos viviendo, el mundo es todo esto que estamos viviendo, sino que los apartes del mal. En medio de la situación difícil, Él está pidiendo al Padre, Señor, que ellos tengan paz, que ellos sean diferentes, que ellos puedan experimentar mi reino aún en este mundo. Porque, como le decía Natanael en la mañana que vimos en la clase, has visto esto y has creído, pequeñas cosas has visto y has creído, porque te dije que te había llevado a la higuera. Bueno, tú vas a ver cosas mayores. Si nosotros vemos las grandes cosas de Dios en medio de este mundo de tinieblas y dificultades, veremos cosas mayores. Porque dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni corazón imaginó son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Extraordinario. Dice el versículo número 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y la palabra confortar significa restaurar, sostener, dar fuerzas. Dios me sostendrá mi alma, como dice esa canción. Él me sostendrá, Él me dará fuerzas, Él me dará lo que yo necesito para seguir adelante, para que mi alma esté en paz. Y dice que me guiará por sendas de justicia, que significa llevarnos por caminos rectos. Las sendas de justicia son caminos rectos. Qué bueno es que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos. Qué bueno es que nosotros podamos enseñarles este camino. Pero para eso primeramente tenemos que vivirlo nosotros. Y predicarlo con palabras, pero también con ejemplos. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La vida suele estar llena de preocupaciones, de dificultades. Lo hemos visto. Suele estar llena de problemas. Sin embargo, el Señor promete a los que confían en Él llevarlos por un camino recto, por un camino seguro. También Él promete restaurar nuestras fuerzas espirituales cuando estamos cansados y estamos desanimados. Y créanme que es muy frecuente que estemos cansados y desanimados. Probablemente la mayor parte del tiempo estamos así. Por eso tenemos que aferrarnos al Señor en ese contexto.
Isaías capítulo 40, versículo número 31 es muy interesante porque la nación de Israel está viviendo una etapa difícil de su vida. Y entonces Dios le habla por medio de Isaías al pueblo y miren lo que le dice. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Las águilas cuando uno ve que vuelan así, lo grandotas que son, ¿verdad? Imponen el poder, imponen la fuerza. Dice que los que esperan, la palabra espera significa los que pertenecen al pueblo de Dios. Aquellas ovejas que están bajo el cuidado del pastor. Aquellos que hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en Él y le obedecemos. Aquellos cuyo ídolo es Cristo y no ningún hombre ni ninguna institución. Dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios va a reforzar, Dios va a renovar las fuerzas de quienes confían en Él. Jesús dice, y la Biblia nos enseña, el descanso que Dios ofrece no consiste en la ausencia de problemas, sino en la tranquilidad que proviene de caminar bajo su amparo y su dirección. Dicho en otras palabras, la paz que Dios nos da no es porque nos va a quitar los problemas, no nos va a aislar, sino que en medio de los problemas Él va a caminar de nuestro lado. Dice Juan capítulo 10, versículo del 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Eres tú una oveja de Dios? Vuelvo a preguntar. Si eres una oveja de Dios, tú escuchas la voz de Dios y le sigues. Y miren qué bonito lo que dice el verso número 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una garantía. Estamos seguros en Cristo. En Cristo estamos seguros porque somos ovejas de Él. Porque lo escuchamos, porque Él nos protege, porque Él nos da vida eterna y nadie nos puede quitar de su mano. Nadie nos puede quitar. Escuchamos nosotros la voz de Dios. Aquí. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto hasta ahora. Hoy hemos tenido aquí una pequeña técnica, un error de la. ¿Ok? Ahí. Ok, perfecto, y gracias. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Parece que tenemos ahí un error en la. Bueno, ok, ya. Dice Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39. Antes todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y miren cómo dice, ni ninguna otra cosa creada, nada, para que si a alguien se le ocurre algo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a mí me gustaría repetir esta frase. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a repetir esta frase. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, aquí hay un error de la diapositiva. Correcto, no importa. Vamos entonces a ¿qué hemos visto hasta ahora? La conclusión de esta segunda parte. Que Dios es nuestro guía y es nuestro descanso. Dios es nuestro guía y es nuestro descanso. El Señor no solo nos muestra el camino correcto, sino también fortalece, restaura nuestro corazón mientras caminamos con Él. Falta un punto completo parece que tuvimos un error en la diapositiva. Bueno, seguimos sin el monitor. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado en la mañana de hoy, que aparece del versículo número 4 al versículo número 6. Dice así: Dios es nuestra protección y es nuestra esperanza. Dice el versículo número 4, ustedes pueden seguirlo en sus Biblias.
Lo pueden seguir. Déjenme ver si lo tengo aquí en la... Sí, pon el texto, por favor. El texto del Salmo 23 que está al principio. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David reconoce que la vida está llena de valles oscuros. David reconoce que la vida está llena de momentos de sufrimiento, de enfermedad, de momentos de frustración, de momentos de prueba. Sin embargo, su confianza no está en evitar los malos momentos, y esto es clave. La confianza de nosotros no es en evitar los malos momentos, sino que saber que durante esos malos momentos Dios va a caminar de nuestro lado. ¿Deseas tú que Dios acompañe tu vida? ¿Deseas tú que en los momentos de dificultad Dios acompañe tu vida? Esa es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Dice el versículo número 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aún en presencia de mis enemigos, tú me sirves la mesa, es lo que está diciendo. Aderezas la mesa. Y este no es el aderezo que nosotros compramos ahí en los mercados, ¿verdad? No. Este es un aderezo espiritual. Tú alivianas. Porque lo peor que uno puede tener en la vida son problemas y dificultades. Y problemas con las personas y demás. Dice que tú alivianas, que tú limas las asperezas, aún en presencia de mis enemigos. Dice que unges mi cabeza con aceite. La expresión ungir significa bendición. Cuando uno era ungido en la antigüedad con aceite, estaba recibiendo la bendición, estaba recibiendo la purificación. Y mi copa está rebosando, está llena completamente de bendición. Y el verso número 6 es quizás el verso de la Biblia que más a mí me gusta, el que más he repetido en los últimos años. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David mira hacia el futuro y lo mira compartido en dos fracciones. Una que mira de este lado del cielo, en la vida que nosotros llevamos cotidianamente, y otro que mira hacia la eternidad. Y dice que de este lado del cielo el bien y la misericordia lo van a acompañar, porque Él, Jehová, es su pastor, porque ha confiado en Él. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios promete de este lado del cielo darnos fuerza, ayudarnos, sostenernos, estar con nosotros todos los días, caminando de nuestro lado. La razón principal para no tener miedo de este lado del cielo, en este mundo, es por la presencia suficiente de Dios en nuestras vidas y no por la ausencia de problemas. Esto tenemos que tenerlo claro. No son los problemas los que nos van a dar la paz, sino la presencia de Dios en nuestra vida. Y del otro lado del cielo dice, y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Cuando partamos de este mundo y estemos en la presencia de Dios, y como dice ese himno, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Pero ¿quién va a poder responder a su nombre cuando se pase lista? Los que sean salvos y creyeron. Los que se arrepintieron, los que creyeron y los que obedecieron a Dios, los que son salvos, como dice bien Yasmani. Aquellos cuyo pastor es Jehová, es Dios. Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículos de 37 al 38. Ahora sí, antes todas estas cosas, fue el versículo que leímos anteriormente. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el apóstol Pablo. Por eso estoy seguro que nada nos puede separar, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni ángel, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la conclusión final, que sí está, la conclusión final sí está. ¿Qué vimos en la mañana de hoy, hermano? Bueno, vimos en la mañana de hoy el Salmo 23. El Salmo 23 nos enseña que Dios es el pastor perfecto de su pueblo. Dios quiera que sea tu pastor. Para eso tienes que venir en arrepentimiento, en fe y obediencia delante de Él. Y mira cuántas bendiciones vas a tener si vienes en esa postura delante de Él.
Vimos que Dios es el que provee todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Vimos además que Dios es quien guía, quien restaura nuestras vidas. Y acabamos de ver que Él protege y nos sostiene en medio de las pruebas. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Tú nos has amado de manera profunda, has visto nuestra necesidad y te has comprometido con nosotros, Señor. Sin merecerlo, tú has venido a este mundo, has muerto por nosotros, Señor. Te has sacrificado por nosotros y con tu sangre has pagado el precio de nuestro pecado. La deuda que tenemos contigo, Dios, por nuestro pecado, por nuestras malas acciones, por nuestra indiferencia contigo, ha sido saldada a través de tu sangre, Dios. Tú pides que nosotros creamos en tu sacrificio, que nos arrepintamos, Señor, que nosotros te obedezcamos. Permite que nosotros confiemos totalmente en ti, Señor, y que nosotros proclamemos esta verdad al mundo que no te conoce. En el nombre de Jesús, amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Hermanos, muy linda la prédica. No sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero muchas veces cuando hay una prédica o hay alguien que está exponiendo algún punto o algo, varias cosas vienen a mi cabeza y trato de relacionar lo que se está diciendo con algo que ya conozco para poder recordarlo mejor. Y dos cosas venían a mi cabeza. Una en cuanto a eso era el balance sobre nuestra vida de las cosas terrenales y las cosas espirituales. Y me vino a la mente ese dicho que dice que no tiene más el que tiene a Cristo y algo más que el que solo tiene a Cristo y nada más. Y otra cosa era una canción que es una invitación muy linda, se llama Pon tus ojos en Cristo. No sé si se acuerdan de ella, que dice: pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y justamente es eso. Lo material es muy rico tenerlo, es muy cómodo vivir cuando uno no tiene necesidad. Pero tenemos que también pensar de que esto de aquí se va a acabar, de que algún día nosotros no vamos a estar aquí, por dos razones. Una puede ser porque ya nuestra vida llega a su fin, o porque ya nuestro Rey Jesús venga por nosotros. Y una vez más, todo esto se va a quedar aquí, nada más importa, y solo importa la presencia de Dios y estar con Él el día que ya no estemos acá. Entonces, esta canción que vamos a cantar ahora tiene justamente el mismo nombre de la prédica del día de hoy, Salmo 23, y la letra es exactamente la misma, nada cambia. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces aquí cantamos. El Señor es mi pastor,
es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. 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 Hermoso himno, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pueden tomar asiento, hermano. Pueden tomar asiento. Qué bonito es poder cantar al Señor. Y qué bonito es poder cantar su propia palabra. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a tener un momento de oración a nuestro Dios. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Las visitas no se sientan comprometidas, ¿no? En hacerlo. Pero esto